Bien. Ya estamos grabando. Perfecto. Vamos a arrancar. Sí, dale, Pablo, no pensé que decías algo. No, que había una pregunta sobre cuándo volvemos a la presencialidad. Ah, Ni idea, eso. no se la sabremos responder nadie, creo. Ni el rector Yuri le sabrá responder eso. Vamos a arrancar con la unidad 4. Recuerden hasta ahora lo que venimos viendo, debates actuales de la psicología contemporánea. Estuvimos viendo historia e historiografía. Estuvimos viendo psicología en la Argentina. Y ahora comenzamos a ver las distintas escuelas, las distintas orientaciones, las distintas miradas que comenzó a tener la psicología. Hago una aclaración por las dudas porque sé que esto puede a veces, o yo en la unidad 2, por ejemplo, di un orden de los textos que eso les podría facilitar la lectura. Acá el orden que yo le puse a los textos fue una cuestión de cómo yo los empecé a leer, o sea que no significa nada que yo comience por el texto de Vygotsky y finalice con el texto del Gestalt, para que lo tengan en cuenta, digamos. En esta unidad son 3 textos, un texto que hace referencia a la teoría de Vygotsky, que es con el que vamos a comenzar, un texto sobre teoría sistémica y un texto sobre psicología de la Gestalt. Recuerden que cualquier cosa tienen que prender el micrófono o alguien me tiene que decir porque yo no estoy viendo nada. Vamos a comenzar con el texto sobre Vygotsky. Me parece que es un texto bastante relacionado a la unidad 2. ¿Por qué digo esto? Ya vamos a ver en el texto de teoría sistémica o en el texto de teoría del Gestalt que dan más precisiones acerca de lo que es la teoría, de cómo comenzó, de cuáles fueron los primeros referentes. Y este texto, desde mi punto de vista, hace un recorrido, vamos a ponernos lo más preciso posible, hace un recorrido desde lo que fue la sociología del conocimiento. ¿Por qué digo esto? Porque es un texto que va a hacer un recorrido histórico de qué había en Rusia y de cómo se fue estableciendo o cómo fue surgiendo el pensamiento de Vygotsky, ¿no? Un texto donde hace bastante referencia a cómo fue el contexto hasta el surgimiento de las primeras ideas, ¿no? Me parece que es distinto a los textos que vamos a ver antes. Es un texto bien historiográfico desde mi punto de vista. Es importante que ustedes tengan en cuenta esto a la hora de la lectura porque también les puede pasar decir, pero es distinta la orientación, es distinto como está planteado en comparación a los otros textos. Este texto habla acerca de la teoría de la actividad histórico-cultural, ¿qué se va a plantear acá, ¿no? Se va a plantear un repensar de la relación de lo natural y lo cultural en la ontogenia, una práctica como elemento metodológico, ¿no? Y vamos a ver un poquito cómo fue, tal como yo vine diciendo recién, de cuál es la orientación de este texto o qué es lo que nos muestra este texto, cuál fue el contexto de nacimiento de esta mirada teórica. ¿Qué pasaba a comienzos? Acá hubo un error. ¿Qué pasaba a comienzos del siglo? ¿Qué pasaba en la última mitad del siglo XIX, ¿no? Acá hay cosas que les tendría que sonar familiares, porque hay cosas que en los diferentes textos que fuimos viendo, ustedes las tienen que más o menos recordar un poco, ¿no? ¿Qué es lo que había en ese momento? Recuerden que estamos hablando de que todavía no había vestigios del nacimiento de una psicología, estamos hablando de el área filosófica como el área preponderante. Mencionamos a Locke, que ustedes lo pueden recordar, lo tendrían que recordar en el texto de Danziger cuando se habla acerca de la introspección, ¿no? Que habla acerca de la postura de Locke que tenía acerca de eso. Y este texto, cuando hace una recapitulación de las cuestiones que había, va a hablar acerca de Locke sobre la explicación empirista de la mente, ¿no?
En ese momento se planteaba el problema del análisis psicológico, se basaba en describir las leyes de asociación a través de las cuales se combinaban las sensaciones para producir ideas complejas, ¿no? Lo que estamos haciendo es ver un poquito cuáles eran las ideas que había. También estaban los seguidores de Kant que sostenían que las ideas del tiempo y el espacio, como los conceptos de cantidad, calidad y relación, se originan en la mente humana y no podían descomponerse de elementos más simples. Reitero, estamos hablando de posturas filosóficas en relación a la naturaleza humana y la naturaleza de la mente, ¿no? El texto va a decir, mientras que el conflicto entre estos dos enfoques se extiende, en la década de 1860 los términos de discusión se vieron alterados o empezaron a cambiar por la publicación de estos 3 libros, ¿sí? En ese momento surge algo que a ustedes les tienen que más o menos sonar un poco familiar, que es el libro de Darwin, que hablaba sobre el origen de las especies. El segundo libro que hablan que comienza a trastocar o a meterse en estas discusiones filosóficas que había es, no voy a decirlo porque no sé cómo se dice ese, pero es un libro de Fechner, donde se hablaba acerca de la descripción de los cambios y los sucesos físicos y especificables y las respuestas psíquicas, y un tercer libro publicado sobre los reflejos del cerebro, escrito por un fisiólogo. Recuerden o piensen en su cabeza, en su mente, que cómo esto va coincidiendo con los orígenes o como cuando hablamos de esta confluencia que hubo entre la filosofía y fisiología que hicieron que luego comenzara una disciplina con tintes psicológicos, ¿no? Porque venimos hablando de que había una filosofía, acá hablamos de estos 3 libros que fueron importantes y que vinieron a romper con esta cuestión filosófica que había, ¿sí? Se planteaban interrogantes en ese momento de, por ejemplo, cuál era la relación entre la conducta animal, la conducta humana, los sucesos ambientales, los procesos psicológicos, los procesos fisiológicos. Y en ese momento se comienzan a dar distintas respuestas a estos interrogantes que iban surgiendo, que estas ideas que mencionamos recién, relacionadas a lo fisiológico y relacionadas a lo filosófico, no lo respondían. Se menciona que una de las primeras escuelas, que ya lo vimos, es la que fue fundada por Wilhelm Wundt en 1880, ¿no? Que comenzó a hablar de la conciencia humana y la relación con los estímulos externos. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial se comenzaron a abordar procesos introspectivos, ¿no? de los procesos conscientes, y dice que tanto en Rusia como en los Estados Unidos los psicólogos que estaban como en contra o que se oponían a esta cuestión más introspectiva, a esta cuestión del autoexamen, ¿sí? Comenzaron a renunciar al estudio de la conciencia y comienzan a ir por lo que es el estudio de la conducta, que luego en la unidad de conductismo vamos a ampliar acerca de eso. ¿Qué cuestiones comienzan a aparecer en ese momento? Recuerden que lo que marca este texto ya más o menos ustedes lo vieron, estamos haciendo como una recapitulación de cómo fue surgiendo el pensamiento psicológico. En ese momento estaba lo que es la psicología comienza a surgir, lo que es la psicología de la Gestalt, ¿no? Que ya vamos a ampliar algunos conceptos, que está relacionado a que muchos fenómenos intelectuales y perceptuales no podían ser explicados en elementos de conciencia, tal como lo postulaba Wundt, y tampoco podían ser explicados en términos de estímulo y respuesta, como comenzaba a surgir en Rusia y en Estados Unidos por aquellos que se oponían a la cuestión estructuralista de la conciencia. En este contexto, con estas ideas, aparece Vygotsky en Rusia. Acá parece que estamos en el año 19.231, pero no, fue un error. Surge el primer congreso, era muy futurista la explicación, ¿no? Qué bárbaro. Era ¿Cómo muy... avanzó la ciencia?
Era muy futurista, la virtualidad me llevó a pensar más allá. Por las dudas se los aclaro. Surge en Rusia en 1923 el primer congreso ruso psiconeurológico, ¿sí? En ese momento, Komilov inicia el cambio intelectual y de organización en la psicología luego de la Revolución Rusa, ¿sí? Perdón, Ceci, Sí. es Kornilov. Ah, ahí está. RN. Es Konstantin Nikolayevich Kornilov. Muchos errores de ortografía Tipeo. en ese tipo. Fue muy futurista. Bien, gracias. En ese momento, el Instituto de Psicología de Moscú estaba dirigido por este otro hombre, que esperemos que lo hayamos puesto bien, que era Chalpanov, sí, que era un partidario de la psicología introspectiva de Wundt y que se oponía a lo que comenzaba a surgir acerca del conductismo, ¿sí? Este señor fue desvinculado de su cargo del Instituto de Psicología. Mira, ¿ves? Acá está mejor, acá está bien escrito. Ahí. Ahí está Kornilov. Ahí está bien escrito. Y fue sustituido por Kornilov, ¿sí? Quien reunió inmediatamente a un grupo de jóvenes científicos que comenzaron a hablar acerca de una teoría psicológica conductista. Fíjense también cómo en estas cuestiones que estamos viendo se ve mucho lo que vimos en la unidad 2, no solo del relato historiográfico, del relato sociológico, sino de cómo se van formando los grupos, de cómo comienza una práctica social de la experimentación psicológica. Un año después de esto que venimos mencionando, del primer congreso ruso psiconeurológico, Vygotsky aparece en el segundo congreso y va a anunciar o va a hablar acerca de una conferencia denominada La conciencia como objeto de la psicología de la conducta. Fíjense, el título es como que lleva a unir dos escuelas que en ese momento, o de estas ideas que nosotros venimos mencionando, que se vienen dando por separado. En ese momento, ninguna de las escuelas, tal como dije recién, proveía una base sólida para el establecimiento de estas cuestiones que comienzan a surgir. Vygotsky, ¿qué era lo que buscaba? ¿Cuál era el objetivo que se iba planteando acerca de la teoría de Vygotsky? Buscaba una aproximación que hiciera posible la descripción y explicación de las funciones psicológicas superiores en términos aceptables para las ciencias naturales, ¿sí? Vygotsky tomaba el concepto de explicación como qué creía él o cómo interpretaba que era el concepto de explicación, ¿no? Y lo relacionaba con la identificación de los mecanismos cerebrales subyacentes a una función para establecer como una relación entre las formas simples y las formas más complejas de lo que parecía ser la misma conducta. Y lo que es más importante, la especificación del contexto social en que se desarrollaba la conducta. A ver, vamos a desarmar un poco esta cuestión para poder entenderla mejor. ¿Qué es lo que nos aparece dentro de estas definiciones o dentro de del objetivo que se iba planteando, ¿no? Nos aparece una cuestión más relacionada a lo neurofisiológico, una cuestión relacionada a los mecanismos cerebrales para poder ver cuáles eran las conexiones o por qué se daban estas funciones, y aparece también algo que va a ser característico de la teoría de Vygotsky, que es la especificación del contexto social en el que se desarrollaba la conducta, ¿sí? Una de las posturas o una de las cuestiones que va a decir Vygotsky va a ser separarse de la explicación de la conducta mediante modelos animales. Recuerden que cuando comenzaban las explicaciones psicológicas, comenzaban los interrogantes acerca de lo que es la psicología comparada o la psicología explicada mediante los modelos animales. Tal como dije recién, una de las cuestiones más
características de la teoría de Vygotsky es el desarrollo individual no se puede entender sin referencia al medio social. ¿Cuál es el marco teórico que va a tomar la teoría de Vygotsky? Que ahí vimos un poco cuál es el objetivo, cuáles van a ser los preceptos o de dónde va a basarse, va a tener su sustento. Recuerden que estamos hablando de cuestiones relacionadas bien en lo filosófico, ¿no? Acá vamos a hablar acerca de un marco teórico marxista, de un marco teórico proveniente del materialismo dialéctico que daba elementos para la interpretación de la realidad. ¿Y qué nos quería decir con esto? ¿O qué es lo que se quería mostrar? Que la única realidad objetiva es la materia, ¿no? Que es dinámica, que es la confrontación, que la materia se encuentra en un movimiento constante y que lo podemos ver también en la lucha de entre los opuestos. Y sobre todo, esta materia basada en una realidad cognoscible es captada por nuestros sentidos, ¿no? ¿Cuál era el objetivo que se pretendía? La interpretación de la realidad como un proceso material en donde sucede una variedad de fenómenos que suceden a partir de otros fenómenos que ya se encuentran existentes, ¿sí? Tal como mencioné ahí arriba, los fenómenos debían ser estudiados como proceso en constante movimiento y en constante cambio. Esta teoría iba a decir que cada fenómeno no solo posee su propia historia, sino que esa historia se caracteriza por cambios cualitativos y por cambios cuantitativos. Entonces, estamos hablando, como para recapitular, de una cuestión de una realidad objetiva, de una cuestión relacionada a lo que se puede captar por los sentidos, de una interpretación relacionada a fenómenos que ya existen y a fenómenos que están en constante cambio, cualitativos y cuantitativos, ¿sí? Vygotsky tomó el concepto de mediación relacionado a la interacción hombre-ambiente y una de las cuestiones características de su teoría que va a estar relacionada a esto que yo resalté hace un rato, que es la relación de la persona con el medio, de la cuestión de la interacción social, está relacionada a la interacción del hombre y el ambiente con el uso de los signos, es decir, con el uso del lenguaje, del sistema de escritura, del sistema de los números, ¿sí? Va a decir que los sistemas de signos fueron creados por las sociedades a lo largo de la historia y cambian con la forma de la sociedad y su nivel de desarrollo cultural. Acá vamos viendo como vestigios más claros acerca de a dónde apuntaba la teoría de Vygotsky, ¿sí? Él iba a decir que la internalización de los sistemas de signos que estaban aceptados dentro de una sociedad, es decir, de las formas de expresarnos, del lenguaje, de la escritura, iba a traer transformaciones en la conducta y eso provocaba o creaba un vínculo entre las formas tempranas y tardías que se iba desarrollando el individuo, ¿sí? Bueno, tal como dije antes, sigue la línea de Marx, que es lo que fuimos repasando, que es el marco teórico relacionado al materialismo dialéctico, y, no sé si se pronuncia bien, Engels, acerca del mecanismo del cambio evolutivo, ¿no? Que haya sus raíces en la sociedad y en la cultura relacionadas al sistema de signos, al sistema de los lenguajes que se encuentran aceptados. Vygotsky va a tomar la noción de Blonsky respecto a que la conducta puede comprenderse como la historia de la conducta, ¿sí? Que la conducta tiene que entenderse como algo que se da y que tiene sus orígenes en la sociedad y que también lo podemos comprender teniendo en cuenta si analizamos lo que sucedió, ¿sí? El texto también nos va a dar información acerca de la participación de Vygotsky en los debates sobre la formulación de una psicología marxista que trajo discusiones violentas a finales de la década de los 20 hasta principios de la década del 30, ¿sí? Y también Vygotsky va a hablar o va a enunciar acerca del papel del experimento, ¿no? Pero
del experimento o la experimentación de una forma distinta a la que se venía viendo anteriormente. Vygotsky va a decir que el experimento podía desempeñar un importante papel al hacer visibles aquellos procesos que normalmente se encontraban ocultos bajo un escenario de comportamiento habitual, digamos. Va a decir que un experimento concebido adecuadamente, dentro de un experimento concebido adecuadamente, el investigador podría crear procesos que condensaran el curso del desarrollo de una determinada función. Es decir, que en un escenario, vamos a ponerle este nombre, no sé si sería el término correcto, pero dentro de un ámbito experimental, se podrían ver o se podría llevar o crear dentro del sujeto cuestiones conductuales que dentro de un comportamiento habitual no lo podríamos denominar. Esta cuestión relacionada a la experimentación y la investigación, Vygotsky lo denominó método genético experimental, que fue un término que compartió con Werner, que también compartió, o ambos hablaron acerca de cuestiones evolutivas relacionadas a lo que venimos repasando acerca de Vygotsky, ¿sí? En relación a esto que venimos hablando acerca del experimento, va a decir que es un medio efectivo para el estudio del desarrollo de los procesos, ¿sí? Y que debe proporcionar una oportunidad para que el sujeto pueda realizar una serie de actividades que puedan ser observadas, pero no así estrictamente controladas, como o sea, esto si lo relacionamos con el concepto de experimentación, en donde hay cuestiones que se controlan y hay cuestiones que no, en ese momento Vygotsky va a decir, vamos a ver cuáles son las cuestiones de actividades que podemos observar, que no lo vemos en un escenario normal, pero sin controlarlas, ¿sí? Una de las técnicas que utilizaba Vygotsky era la de introducir obstáculos y dificultades en las tareas, ¿sí? Que les permitieran romper con los métodos rutinarios para resolver los problemas, ¿sí? ¿Qué permitía estas cuestiones relacionadas a la experimentación que iba marcando Vygotsky? Permitía eliminar las nociones de laboratorio y de campo, ¿sí? Las intervenciones y las observaciones pueden realizarse exactamente igual, en el juego, en la escuela, en la clínica y como en el laboratorio psicológico. Para Vygotsky, los estudios sociológicos y antropológicos deberían ir acompañados de la observación y el experimento era como la gran empresa para explicar el progreso de la conciencia y del intelecto humano. Como para cerrar esto que tal como espero que ustedes hayan podido ver, cuando yo inicié este texto dije que íbamos a hacer como un recorrido bien histórico, bien sociológico, bien contextual de cómo se fueron estableciendo las ideas de Vygotsky. Podemos decir que la idea fundamental que plantea es que el desarrollo de los humanos puede explicarse... ¿Alguien quiere hablar? No. En términos de interacción social, y el desarrollo consiste en la interiorización de instrumentos culturales, tal como hablé recién, de la cuestión de los signos, en este caso como el lenguaje. Ya esta cuestión de la interiorización del lenguaje, vamos a ver cuestiones en psicoanálisis con Jacques Lacan, pero en este caso va a decir que la interiorización de los instrumentos culturales, como el lenguaje, inicialmente nos permiten pertenecer al grupo humano en el que nacemos, el cual nos transmite productos culturales a través de la interacción social. Y tal como fui mencionando en toda la descripción, la cultura tiene un papel preponderante en la teoría que va a plantear Vygotsky. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguien diga algo? Sí, profe, vamos bien. Un Sí, detalle estamos interesante. muy interesante. Sí, Pablo, por favor. Un detalle interesante, si puedes volver a la anterior, Firmina. ¿Está? Claro. Vygotsky sí le da mucho peso a la interiorización, al origen social de las funciones. Es decir, las funciones cognitivas que uno puede ir
estudiando a lo largo de la carrera el lenguaje o la capacidad de reconocer objetos, la capacidad de actuar, la capacidad de las praxias, la memoria, la atención, todas funciones cognitivas tienen, según Vygotsky, un origen social. Es decir, con esto se opone absolutamente. Hay en esa época, a principios del siglo XX, una discusión que no llegó a darse con Piaget, por ejemplo. Piaget sostenía que las funciones iban siendo desde el interior desarrolladas hasta llegar a lo social. Por ejemplo, el chico que en el lenguaje empieza teniendo una comunicación de tipo autística, una comunicación cerrada consigo mismo, donde intenta armar su mente a partir de un lenguaje para hablarlo de manera bruta, y luego llega progresivamente a lo social. Vygotsky dice, no, es totalmente al revés, es social en su origen, y a través de lo social es que uno consigue el moldeamiento. Pero no solamente en la cuestión de los instrumentos de tipo simbólicos, que sí son muy importantes en toda la teoría, sino también en los instrumentos materiales. Por ejemplo, la capacidad que llegamos a desarrollar en cuestiones básicas como la manipulación de nociones de cantidad, de conservación de la masa, etcétera, que son experimentos típicos de Piaget. Él dice, se van a dar distintos según lo que uno vaya experimentando de acuerdo al contexto sociohistórico-cultural. Una cosa muy interesante que hizo Vygotsky, con otros colegas que ustedes van a estudiar a lo largo de la carrera, es estudiar distintas culturas. Por ejemplo, hacían viajes al interior de la Rusia, en poblaciones totalmente distintas, agrícolas o basadas en alfarería, y estudiar cómo se desarrollaban ahí algunas funciones. Por ejemplo, los conceptos de manipulación de lo material. Entonces, va encontrando diferencias en cuanto a las capacidades mentales que se desarrollan de acuerdo al contexto material en el que se van estimulando, ¿no?, ciertas funciones que se enseña. Y entiende que entonces la cuestión social, la cuestión interpersonal es lo que hace que se desarrollen ciertas funciones con cierta intensidad y cierta forma. Piensen ustedes en ustedes mismos o nosotros mismos, cómo trabajamos nuestra memoria actualmente. La trabajamos totalmente distinta. Tenemos capacidades mnésicas totalmente distintas hace 20 años. Hace 30 años, ni hablar una generación, 2 generaciones antes. Nuestra memoria es distinta. ¿Por qué? Porque tenemos medios materiales, tales como una computadora, un pendrive o lo que fuere, que nos hacen trabajar distinta nuestra memoria. Antes yo recordaba todos los números de mis amigos, ahora no recuerdo ni al mío. ¿Por qué? Porque tenemos elementos materiales que nos van facilitando, etcétera, y vamos haciendo otro tipo de cuestiones. Entonces, opuesto a lo que decían por ejemplo, innatistas. Estas funciones son innatas y nosotros las vamos desarrollando en el contexto. Y a los que son empiristas, a los Locke, o a los que son los conductistas radicales, que dicen tabula rasa, y ahí le vamos a ir agregando contenido y procesos a la mente, él dice, no, esto es funciones cerebrales que sí traemos preparadas, pero que necesariamente necesitan de una interacción social para llegar a desarrollar funciones cognitivas. Recuerden que él está en la línea de Pavlov, Iván Petrovich Pavlov, ¿sí? Y en esa línea va a continuar en el desarrollo de la integración de lo neurofisiológico, neuropsicológico y lo sociopsicológico. Bien. Bien. Perdón, Ceci. No, todo lo contrario. ¿Verdad que a ver, esto no lo dice el texto, ¿no? Pero el pensamiento de Vygotsky no tuvo como una gran continuidad, ¿no es cierto? No, justamente como estaba la Rusia soviética, había la cortina de hierro, bueno, estaba la imposibilidad de interacción. Sí, a Vygotsky les llegaban los materiales de Occidente, él sí podía abrevar, y él sí leyó a Piaget, y sí leía a los gestálticos y a los psicoanalíticos, y sobre esos él va desarrollando críticas, pero su obra no fue conocida en Occidente hasta que hubo una traducción de una de sus obras, que es Pensamiento y Lenguaje, al inglés, y ahí empezaron a conocerlo en Occidente, pero esto ya muchos años después. De hecho, Piaget llegó a leer a Vygotsky, pero mucho después de que Vygotsky había leído a Piaget, y ya, como ustedes vieron, Vygotsky murió muy tempranamente, a un tipo treintañero, y nada, fue un revolucionario, cambió toda la manera de entender la psicología en el área soviética muy tempranamente y posteriormente. Es más, hay gente que todavía no tiene ni idea de quién es Vygotsky, a pesar de que hablan en términos vygotskianos. Pleno siglo XXI.
Vamos a trasladar lo que decían los Lelitsi. Incluso fue proscripto en Rusia, ¿no? No, él no fue proscripto en Rusia. De hecho, los que fueron proscriptos fueron los opositores. En Rusia, en el régimen soviético, saben ustedes, se apoyaba o se censuraba a la ciencia de acuerdo a la orientación que quisiera darle el régimen soviético. Por ejemplo, esto de desplazar al jefe de un laboratorio y poner a otro, se guiaba a veces por cuestiones académico-científicas, a veces por cuestiones de partido y control ideológico. Y de hecho, mucho de la... ¿por qué Vygotsky y sus seguidores logran tanto desarrollo y apoyo? Porque sus teorizaciones acuerdan con ideas básicas del marxismo. Esta de la cuestión materialista, la cuestión dialéctica, la cuestión de lo social por sobre la cuestión individual. Entonces, es una posición que agrada a la posición del partido en ese momento. Por lo tanto, por suerte para la ciencia en este caso, estuvo muy bien. Ahora que si los agarraba otro jefe de laboratorio al que no le agradara lo que decía Vygotsky, partía. Partía literalmente. Uno por oponer científicamente a una idea podía irse a Siberia, a un gulag o al paredón. No se andaban con chiquitas. Bien. Bueno, fíjense una cosa importante que me parece que ustedes tienen que tener en cuenta. Fíjense las características del texto que venimos describiendo hasta recién, y ahora vamos a hablar acerca del enfoque sistémico, y paren las antenas para que vean que es un texto muy distinto, ¿no? El texto de recién veníamos hablando acerca de las características de cómo se fue estableciendo el pensamiento de Vygotsky. El texto del enfoque sistémico nos vamos a meter más de lleno acerca de a qué hace referencia, de cuáles son las características, de cuáles son las técnicas, ¿sí? Un texto que son muy distintos en a qué aporto, cuál es el objetivo de cada texto. Es importante que ustedes en la lectura que hagan puedan tener en cuenta esto. Este texto del enfoque sistémico es bastante claro a la hora de la lectura. Comenzamos hablando acerca de dónde surge, cuál es la finalidad, viene de lo que es la teoría general de los sistemas, ¿sí? Y esta teoría, surgió con la finalidad de dar explicación a los principios sobre la organización de muchos fenómenos naturales, y en la actualidad aplicada al conocimiento de otras realidades tanto naturales como ecológicas, medioambientales, sociales, pedagógicas, ¿sí? Los trabajos iniciales relacionados al enfoque sistémico, específicamente en psicología, surgen en terapia familiar y son las escuelas de Palo Alto y de Milán en las que se basan sus propuestas de intervención. ¿Qué va a decir el enfoque sistémico? ¿Cuál va a ser la población objeto de estudio, ¿no? La población de estudio en el modelo sistémico no queda solo reducida al estudio de los pacientes y las familias con problemas o con procesos graves, sino que se explica el comportamiento y la evolución de las familias normativas y normalizadas, que eso también nos sirve de base para programas de formación y prevención. ¿Qué quiere decir esto? Que el enfoque sistémico no se va a basar solamente en la asistencia, sino que también va a trabajar en los campos de promoción y prevención de la salud. ¿Cómo considera o qué se considera que es la familia según esta teoría? ¿Sí? Va a hablar acerca de la familia como un sistema al que le son aplicables los principios propios de los sistemas generales, ¿sí? Y también otras características relevantes que van a facilitar la comprensión y que son específicas de los sistemas familiares que ahora vamos a ver. ¿Cuáles son los principales aportes del enfoque sistémico en los estudios de psicología familiar? Vamos a hablar de que la familia es el sistema que define y configura en mayor medida el desarrollo de la persona desde su concepción, ¿sí? Y el proceso de desarrollo del ser humano, al igual que ocurre en otro organismo, se enmarca en una serie de sistemas relacionados unos con otros, ¿no? Y esos sistemas relacionados unos con otros van a estar en una relación
de interacción con el ambiente. Yo creo que lo primero que se les tiene que venir a la cabeza al hablar acerca de esto es los círculos concéntricos, ¿no? Que es una de las formas topológicas de poder entender el enfoque sistémico y estas cuestiones que vamos hablando acerca de las interacciones, del medio y cómo la persona nace y se desarrolla dentro de estos sistemas, ¿sí? Vamos a hablar acerca del microsistema, del mesosistema y del macrosistema familiar. Vamos a comenzar desde lo que es el macrosistema. Pensé que alguien me quería decir algo. No, sí, yo quería mencionar sobre esto, sistemas que en niñez, la teoría ecológica de Bronfenbrenner es Bronfenbrenner. lo hemos visto mucho en niñez, a estos teorías ecológicas. Así es, sí, sí. Esto se ve también en psicología evolutiva de las niñas, que ahora se llama de otra manera, que no sé cómo se llama niñas. Bien, gracias. Vamos a hablar acerca del macrosistema, ¿no? Que por eso hay cosas que les van a resultar familiares de otra materia. El macrosistema está relacionado al conjunto de valores culturales, ideologías, creencias políticas que da forma a la organización de las instituciones sociales. Vamos a hablar del macrosistema como el círculo mayor. Dentro del otro círculo que va a ser el mesosistema, vamos a ver a los conjuntos de sistemas con los que la familia guarda relación y con los que se mantienen intercambios directos. Ya vamos a ver qué tipo de intercambios y qué puede producir cuando se altera eso. Y vamos a ver el sistema más pequeño, ¿no?, de interacción del sistema familiar, que es el microsistema, que es el conjunto de interrelaciones que se producen dentro del entorno inmediato, ¿no? En este caso, la familia es el microsistema más importante que va a configurar la vida de la persona durante muchos años, ¿no? Entonces tenemos como familias, tenemos el resto de los sistemas con los que la familia guarda interacción, pensemos en los clubes, no sé, pensemos en las escuelas, pensemos en los miembros externos a lo que es la familia nuclear, y pensemos en el macrosistema relacionado a los valores, a las ideologías, a las creencias. ¿Cuál es la definición de familia y cuáles son los conceptos según la teoría general de los sistemas? Se va a definir a la familia como un conjunto organizado e interdependiente de personas en constante interacción que se regulan por reglas, por funciones dinámicas que existen entre sí y en el exterior. Piensen relacionado a lo que vimos recién de los sistemas, para poder pensar en cuanto a las reglas y a las funciones dinámicas dentro de un microsistema y en interacción con un mesosistema y un macrosistema. Otra definición que se da es acerca de un grupo con una identidad propia y un escenario en el que tiene lugar un amplio entramado de relaciones, ¿sí? ¿Qué es la familia? ¿Cuáles son las características o cómo podemos, los elementos que podemos diferenciar, ¿no? La familia es un conjunto estructurado de personas, ¿sí? Conjunto lo podemos definir o podemos ver como una totalidad, una gestal, que aporta más allá de la suma de las individualidades, más allá de los miembros, ¿sí? Estamos hablando de la totalidad que se construye sumando las individualidades, ¿no? La totalidad que se construye mediante un sistema de valores, de creencias compartidas, de experiencias vividas a lo largo de la vida. Y de esas experiencias que también van a estar formadas por los rituales, por las costumbres, y hay cuestiones que se van a transmitir generacionalmente. Cuando hablamos de estructurado, ¿a qué hacemos referencia con estructurado? Vamos a hablar acerca de llevar una estructura, una organización de la vida cotidiana, y esa organización va a traer reglas de interacción y jerarquización de las relaciones entre sus componentes. Piensen como a lo mejor esta cuestión de jerarquización, esto lo digo yo, puede haber cambiado un poco hoy en día, ¿no? En relación a antes, como eran más rígidas las funciones de los miembros de la familia. Creo que hoy en día eso está como un poco más flexible, ¿sí? Y hablamos de persona, que es
el papel activo de los sujetos, un sujeto pensado en 3 dimensiones, un sujeto como procesador activo de la información, como estímulo, como impacto en el resto del sistema, y como sujeto capaz de desarrollar una comunicación autorreferente, ¿sí? Capaz de entablar un diálogo interior y también en relación a sus miembros, ¿sí? La familia también tiene características de un sistema propositivo. ¿A qué hacemos referencia como un sistema propositivo? Que está orientado que tiene propósitos, está orientado a determinadas metas, ¿sí? Las metas del sistema familiar, ¿cómo se establecen? En un principio son como asignadas socialmente y luego esas metas son interiorizadas. ¿De qué hablamos con estas metas propositivas? Estamos hablando de la protección, de la educación de los hijos, de la integración con la comunidad, con los miembros de un mesosistema, ¿sí? Es un sistema que está autoorganizado, cada familia plantea sus metas y sus medios para lograrlo, es un agente de cambio, es un agente que se basa en sus propios desarrollos, ¿sí? Que tiene normas, que tiene recursos, que tienen procedimientos, ¿sí? Y es un sistema en el cual hay una retroalimentación entre sus miembros. La familia también es un sistema, como venimos diciendo así, en donde hay una interacción que los miembros de la familia permanecen en contacto entre sí a partir de intercambios. En esos intercambios hay como una influencia mutua de todos los miembros y no es una cuestión lineal, ¿sí? Que es lo que permite que el sistema se mantenga estable. Estamos hablando de un sistema abierto, que si bien presentes límites, esos límites tienen que ser permeables, que cuando esos límites no son permeables es cuando surgen los problemas, ¿sí? Y que esos límites tienen que ser permeables a la influencia de otros sistemas, otros mesosistemas, como puede ser la escuela o el barrio. Bien, cuando hablamos de la estabilidad y el cambio en el sistema familiar, ¿qué hablamos? ¿A qué hacemos referencia con esto, no? Podemos decir que la familia es un sistema que está en una transformación constante, que tiene que irse adaptando a las exigencias del medio, de los desarrollos individuales y a las exigencias del entorno, ¿sí? ¿Y qué es lo que permite esta constante adaptación? Permite la continuidad y el crecimiento psicosocial de los miembros. Creo que a cada uno, cuando yo estoy mencionando estas características, se les debe aparecer características de familias que ustedes conocen, en donde ustedes podrán ver si estas cuestiones de adaptabilidad, de cambio, de propósitos que voy mencionando se van dando o no se van dando. Es un proceso que ocurre debido al equilibrio entre las fuerzas que prevalecen en el sistema. ¿A qué vamos con esto? Por un lado tenemos la tendencia hacia a la homeostasis, es decir, a la tendencia de mantener estable el sistema, adaptándolo a los cambios, y por otro lado tenemos la capacidad del desarrollo y del cambio con la morfogénesis. Se nos puede ocurrir muchas cuestiones relacionadas a familias que les cuesta permitir los cambios, les cuesta ver cómo van evolucionando los hijos o cómo estos metas o propósitos van cambiando según las realidades del medio, y podemos ver otras familias en cambio que permiten como una mayor libertad y que apuestan por el crecimiento. Y tal como se mencionó recién, esto lo que permite es una continuidad y un crecimiento psicosocial de los miembros de la familia. Las fuerzas que empujan al cambio vienen de los propios miembros de la familia, de los sistemas con los que se interactúan y también del macrosistema que mencionamos antes. Dentro de la familia podemos encontrar subsistemas familiares, ¿sí? Dentro de estos subsistemas familiares podemos hablar de la fratria o constelación fraterna, ¿sí? Que estamos hablando de las relaciones o de la hermandad, ¿sí? Acá hablamos de las perspectivas que intentaron explicar las diferencias entre los hermanos, lo hicieron relacionado más a las estructuras, ¿no? Vieron que a veces dicen, ay, bueno, el más chico tiene más
más beneficios o porque es el más chico lo cuidamos más, por ejemplo, ¿no? Doy como un ejemplo de algo que puede suceder. Y eso va a condicionar el rol y también el rol en las posteriores familias que luego esa persona que lo vivió de una determinada manera en el desarrollo de su familia. Otro subsistema familiar es la pareja, que es donde se configura el proyecto de vida, en donde se plantean las metas, en donde se distribuyen los roles, en donde se dan las normas, ¿sí? Y se habla como que es el subsistema que tiene como mayor poder dentro de lo que es la familia. Bien, recién como que dimos características de la familia, de cómo tendría que funcionar, pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con patrones de interacción disfuncionales, ¿no? Cuando estas cuestiones relacionadas a la familia entendido como un sistema comienzan a funcionar de una manera que empieza a hacer ruido y empieza a hacer que este sistema funcione de una manera no saludable. Podemos hablar acerca de la sobreprotección, ¿sí? Que es un tipo de interacción que hace ahogar las demandas de autonomía, es decir, cuando nosotros no dejamos que la persona sea, sino que intentamos solucionar, y eso hace generar como una relación de dependencia mutua, ¿sí? Tanto de la persona que sobreprotege como el que necesita ser sobreprotegido. Me acuerdo una profesora, no era en relación a esto, ¿no? Pero en psicopatología lo mencionaban como ahogado con la papilla del amor, ¿no? Y en este caso podemos usar esa frase para hablar acerca de la sobreprotección. La negación hace referencia a no reconocer o huir de las relaciones conflictivas, con lo que lleva a no abordar la resolución de los conflictos. Acá no pasa nada, seguimos y guardamos como dice el dicho, la mugre bajo la alfombra, ¿sí? El enmascaramiento es una distorsión de la realidad por medio de pensamientos irracionales que nos permiten la satisfacción de las necesidades. La sismogénesis, que es un distanciamiento progresivo entre las interacciones de los miembros, sería como lo contrario a lo que hablamos antes de la sobreprotección. La intrincación, que hace referencia a las relaciones que se caracterizan por una excesiva proximidad entre sus miembros, todo pegoteado, anular el yo de cada uno de los miembros, donde no se respeta la autonomía, no se respeta la intimidad. La rigidez, ¿sí? Que hace referencia a aquellas relaciones de distribución de roles o normas establecidas que son inamovibles, ¿no? Y incuestionables. Esto que decía yo que creo, esto es una cuestión personal, creo que hay cuestiones de la familia rígida como era en un principio, hoy en día tendría que no ser tan así, pero bueno, no sé. ¿Cuáles son las técnicas de intervención que se pueden realizar ante estas cuestiones, ante estos patrones disfuncionales que el terapeuta familiar, que el terapeuta sistémico puede intervenir? Estamos hablando del establecimiento de los límites, ¿sí? ¿Qué es lo que permite? Por un lado, evitar la intrincación, es decir, esta cuestión del pegoteo que estamos mencionando, y esto permite evitar la desvinculación o el alejamiento de alguno de los miembros, ¿sí? Representación, ¿a qué hacemos referencia con esto? Hablamos acerca de una puesta en escena de determinados guiones que el terapeuta va a dar o va a intervenir para que la familia pueda trabajar ciertos temas. Desequilibrio. ¿Qué significa el desequilibrio como técnica de intervención? Es dotar de una mayor autoridad a uno de los componentes de la unidad familiar para hacer el sistema más estable y funcional para todos. Reencuadre es el aporte del terapeuta en el diagnóstico de la situación, en donde, reencuadre, relectura, ¿no? En donde se le da como una nueva visión de la realidad, ¿sí? Hablamos de la búsqueda de competencia. Con esta técnica lo que se pretende es activar y generar recursos de los componentes de la familia, ¿sí? Ya que el incremento de los recursos personales puede tener una proyección intrafamiliar y mejora la calidad del sistema. Variaciones de intensidad, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Incrementar la intensidad de los mensajes
del terapeuta o asesor familiar. Y la paradoja, es decir, hace referencia a que el terapeuta no va a modificar ni abierta ni directamente el sistema, sino que lo apoya, respetando la lógica con la que se desenvuelve, y esto permite forzar a la familia a argumentar contra las demandas, ¿sí? Es decir, como que el terapeuta va a incrementar ciertas cuestiones para que la familia pueda ir viendo realmente su funcionamiento y cuál es la verdad de estas cuestiones. Bueno, ahí ya me voy a la Gestalt. ¿Cómo vamos hasta ahora? Ya queda poquito. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Me quedé sola? No. No, profe, sino que, No, bueno, profe, pero mucha ¿Pudieron- información. ¿Pero Está pudieron ver bien. la diferencia de la orientación de los textos? Sí, Se escuchan hojas y hojas y hojas y hojas. Sí, vamos Hoja. tratando de entender, profe. No, Hojas que no circulan. está sola. Bueno, está bien. Ahí vemos rapidito este texto de Gestalt, es cortito, creo que el más largo. María Sí. Magdalena Chacón ha levantado la mano. Si quiere hablar, abra el micrófono. Magdalena. sí, la compañera recién había escrito que no sabía si ella sola se le entrecortaba. Eso lo alcancé a leer en el chat hace unos segundos. ¿Se entrecortaba ahora? La verdad no me di cuenta yo. Díganme ustedes. No se entrecorta. Está perfecto. no, para nada. Bueno, ya terminamos. Quedan unas filminas de este texto de la psicología del Gestalt. Bueno, continúo entonces, así finalizamos la unidad 4, que tal como dije, textos distintos, orientaciones distintas, diversas escuelas, escuelas que podemos ver en la actualidad, pensamientos que no tuvieron a lo mejor tanta, no sé si llamarlo trayectoria o tanta continuidad, tal como explicaba antes Pablo, que fue lo que sucedió con Vygotsky. Nos queda ver la psicología de la Gestalt, que la mencionamos antes cuando comenzamos a hablar acerca del pensamiento de Vygotsky, cuando hacíamos una recapitulación de qué es lo que sucedía o qué pensamientos habían cuando fue sucediendo lo de Vygotsky. Estamos hablando que la psicología de la Gestalt surge en Alemania a principios del siglo XX. Los principales referentes que tenemos de este... Estoy escuchando, ¿alguien puede silenciar? Como me hace mucho eco, no sé. Estamos hablando de Wertheimer, de Wolfgang Köhler, de Kurt Kafka y de Kurt Lewin. La mayoría les debe sonar estos conceptos como forma o estructura, ¿sí? Que es algo característico. Hacemos referencia a la propiedad que es reconocible de las cosas, ¿sí? La Gestalt nos va a decir que el todo es más que la suma de las partes, tal como lo veníamos mencionando antes. Vamos a ver que hay eventos psicológicos o físicos que son diferentes a las sensaciones o a la sumatoria de los elementos. ¿Cuáles son los antecedentes que se mencionan acerca de la teoría de la Gestalt? Vamos a ver, se puede hablar de Kant, donde habla de que la mente añade algo a la experiencia que no está contenida en la sensación. Vemos a Mach acerca de la forma, el espacio, el tiempo. Von Ehrenfels, que habla de que la forma emerge de los elementos de una sensación. Gestaltqualitaten, no sé alemán yo. Y William James habla de la corriente de conciencia, de la psicología de los actos, de la fenomenología, que ya vamos a ampliar, creo que en la unidad 8, acerca de la fenomenología o de la filosofía esta de hacer consciente aquello que sucede en la conciencia. Y William James también va a aportar los desarrollos en física acerca de la teoría de los campos. Wertheimer va a ser uno de los precursores de esta teoría.
en donde habla de los estudios experimentales de la percepción en movimiento. Von Ehrenfels, el que hablábamos antes, es acerca de la forma, que la forma emerge de los elementos de una sensación, de la percepción, ¿sí? Kuller, que es una persona que se formó con Stamps, también va a hablar acerca de el fenómeno phi, y en 1929 va a hablar acerca de lo que es la psicología de la Gestalt. ¿Cuáles son los ejes de esta teoría o a qué hace referencia esta teoría? Va a rechazar el elementalismo, a qué vamos a hablar, a qué hacemos referencia con esto de elementalismo. Va a rechazar aquella cuestión más estructural, sino que va a decir que tenemos que pensar aquello que sucede como un fenómeno holista y como un todo que nos va a decir más que si analizáramos cada cuestión que llega a nuestra conciencia, ¿sí? Esto nos va a llevar a un análisis molar, a un análisis entero, completo del comportamiento, y va a decir que la conciencia no se puede reducir a elementos sin distorsionar el verdadero significado de la experiencia consciente, ¿sí? Fenomenología, como dije, percepciones de la realidad, de aquello que sucede, ¿sí? Y la conducta se concentra en la conducta dirigida hacia un objetivo. La conducta de un organismo está determinada por la totalidad de las variables con las que éste interactúa y no por un estímulo puntual, y va a hablar, uno de los principios de esta teoría es acerca del isomorfismo psicofísico, que creo que lo puse, no, sí, acá está. El isomorfismo psicofísico, que es los procesos psicológicos de la percepción y los procesos cerebrales tienen la misma forma, ocurren de la misma manera, ¿sí? La psicología desde arriba de las totalidades brindadas por la experiencia, ¿sí? Va a haber como una oposición a la constancia, a la hipótesis de la constancia, y asemeja, tal como dije recién, la noción de campo físico con la noción de campo cerebral. Uno de los conceptos que se va a mencionar aquí va a ser acerca de la autodistribución dinámica, ¿sí? Donde se habla que la percepción no está determinada por estructuraciones heredadas ni por estructuraciones aprendidas, ¿sí? Sino que la noción de campo y conducta, en el ámbito en el que ocurre una conducta, está dotado de fuerzas que regulan y se determinan. Las respuestas son generadas por un campo y también se vuelve a tomar el mismo principio de lo que es el isomorfismo psicofísico, que los procesos de la percepción y los procesos cerebrales tienen la misma forma y que hay como un enlace entre lo que ocurre en el campo físico y en el campo cerebral. Y por último, se menciona a Edgar Rubin, no sé si es una figura que ustedes hayan podido ver, en donde se habla del tipo más básico de la percepción, que es la división del campo en dos partes. La figura, que es la que está clara y está unificada, y el objeto de atención, que es el fondo, ¿no? Que es difuso y que consiste en cualquier cosa sobre la que no se presta atención. Miren la figura y fíjense si pueden ver en esta división que se hace acerca de lo que es la figura y el fondo y de qué manera nosotros percibimos relacionado a los postulados que da la teoría de la Gestalt. Una teoría con elementos relacionados a la psicofísica, como para recapitular, una teoría que va a rechazar el estructuralismo, el elementalismo, que va a ver el comportamiento como la suma de todo lo que ocurre. Sí. Ahí estamos. Ahí estamos. Hola, Melissa, podemos dejar nomás de grabar. Hola, profe, ¿cómo estás?